Amén. Muy bien. Bueno, en esta noche, qué bueno que usted vino, vamos a entrar a la palabra de Dios, Hebreos 9. Quiero predicar mi último sermón de este año 2025, ¿verdad? Y pues mi deseo, ¿verdad, iglesia, es que estemos bien salvos y comencemos un año 2026 bien salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que en esta noche, hay personas que en estos últimos días del año están haciendo algunas promesas, ¿verdad? Algunos pactos. Hay gente que de alguna u otra manera, ¿verdad? Llega el fin de año y hay nostalgia, hay tristeza por cosas que quizás no lograron, promesas que no cumplieron, y siempre hay esa tendencia, ¿verdad? En estos días, y más cuando entra el 1 de enero, viene una depresión, viene una tristeza, ¿verdad? Terminó un año y entra el 1 de enero, un año nuevo, y pues hay personas, ¿verdad?, que de alguna manera hacen algunos juramentos, ¿verdad? Toman las 12 uvas y hacen una promesa ahí ¿verdad?, que van a dejar de beber, que van a, ¿verdad?, le hacen esas promesas a su matrimonio, que van a ser fieles, que van a ser buenos trabajadores, que van a dejar de fumar, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Y en esta noche, gloria a Dios, yo quiero con este mensaje, ¿verdad?, porque vamos a tomar ahorita la cena, vamos a tener la ceremonia, la cena del Señor, y con este sermón yo quiero, ¿verdad?, animarles, mis hermanos, iglesia, a entender que debemos de darle la mayor importancia que debemos de darle como cristianos es a la sangre de Cristo. Quiero predicar acerca de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el título es: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y vamos a leer el texto esta noche en Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, solamente este versículo. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Hebreos 9, 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, Dios, orando por tu palabra. Úngela, Señor, unge mis labios, mi corazón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia, Dios, de tu sangre que fue derramada por nuestros pecados. Gracias, Señor, por el sacrificio. En el nombre de Cristo, sella tu palabra en tu iglesia en esta noche, Dios, aquellos que están aquí. En el nombre de Jesús te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quiero hablar en primer lugar de la importancia de la sangre. Bueno, la Biblia habla mucho de la sangre. De hecho, se menciona alrededor de 460 veces la sangre en la Biblia. 460 veces. Y eso nos habla o nos dice la importancia, ¿verdad?, que tiene la sangre, la importancia que hay. Cuando la Biblia habla de la sangre, está hablando, ¿verdad?, de algo muy importante, porque fue la sangre de Cristo la que nos redimió, la que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Entonces nos habla de esa importancia. En el libro de Levíticos 17, en el versículo 11, nos dice las siguientes palabras. Levítico 17, 11, un versículo muy corto, pero con una gran profundidad, una gran enseñanza. Dice Levítico 17, 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que está diciendo aquí es que la vida de la carne está en la sangre. Gloria a Dios. La vida, dice, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, la sangre es el combustible, mis hermanos. De hecho, es el combustible que alimenta todo el organismo. Si una persona se le extrae su sangre, al instante moriría esa persona. Porque la sangre es la que transporta todos los nutrientes a los distintos órganos de nuestro cuerpo, incluyendo el oxígeno principalmente, las proteínas, agua, glucosa, aminoácidos, vitaminas, hormonas, etc. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de nuestra sangre, ¿verdad? Porque usted sabe, de ahí vienen algunas enfermedades, ¿verdad?, como la anemia. La anemia se puede convertir en leucemia y la gente muere. La gente muere.
Entonces, la sangre la vida de la carne está en la sangre esta noche. La sangre está en un movimiento constante en nuestro cuerpo. Dios en su palabra nos dejó instrucciones muy claras en cuanto a la sangre esta noche. En la Biblia la sangre tiene algunos simbolismos. Tres cosas. La sangre dice como símbolo de sacrificio y redención. También la sangre como señal del pacto e identidad. Y también como fuente de vida y purificación. Entonces hablamos de la sangre, de la importancia de la sangre en la Biblia, y debemos cada cristiano debe de entender esa importancia, debe a profundidad, ¿verdad? Debe de conocer la importancia de la sangre en esta noche. Vamos a leer un texto, algunos textos de ahí, vamos a estar leyendo de ahí de Hebreos, algunos textos, porque Hebreos, el libro de Hebreos, ¿verdad? Es un libro, ¿verdad? Que habla, es es algo un velo que se mostró acerca de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El velo es como el Hebreos es como una revelación de todos los sacrificios. Y vamos a leer ahí Hebreos capítulo 10 del 3 al 14. Dice de esta manera: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sumo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está el escritor de Hebreos hablando un poco acerca, ¿verdad? Aleluya, de la sangre, del sacrificio, ¿verdad? De Cristo Jesús. Que el sacrificio, amén, de Cristo fue, amén, el indicado, el ideal, por decir así. Ahora, era la sangre el principal componente de un sacrificio en el servicio en el templo. Era la sangre el componente principal desde los tiempos de Moisés. Es necesario entender la importancia de la sangre, porque si no la entendemos, nos quedaremos faltos de convicción. Porque escúcheme bien, la vida eterna depende de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La vida, la salvación, la redención, ¿verdad? El perdón de pecados dependen de la sangre de Cristo. Cuando hay doctrinas que niegan, amén, la importancia de la sangre de Cristo, literalmente están negando, ¿verdad? Lo que hace el poder que tiene la sangre de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener, ¿verdad?, un claro entendimiento acerca de la importancia de la sangre de Cristo. Ahora, no usamos la sangre de Cristo como un amuleto, como un talismán, ¿verdad? No, porque muchas veces, ¿verdad? Yo he escuchado cristianos, gente, ¿verdad?, que siempre están diciendo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. O sea, como que de repente empiezan a usarla como un amuleto, como un talismán. La sangre de Cristo no es un amuleto, ni un talismán. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo, mis hermanos, iglesia, es el precio que Jesús pagó para perdonarnos, para liberarnos, para salvarnos y darnos vida eterna esta noche. Porque depende de la sangre de Cristo nuestra salvación. Ahora, hay un simbolismo en la ceremonia de la Cena del Señor, ¿verdad? Ahorita vamos a tomar ese momento, pero hay un simbolismo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, vea conmigo, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí está hablando Pablo, el apóstol, acerca, ¿verdad?, de cuando alguien toma esto a la ligera. O sea, el sacrificio, la sangre de Cristo a la ligera, la cena del Señor. Está hablando, ¿verdad? Porque hay un simbolismo, mis hermanos, ahí, ¿verdad? No es, ¿verdad?, en sí el jugo de uva que tomamos, no es, ¿verdad?, el pan, esa galleta, no es eso, sino lo que significa, lo que traemos a nuestra memoria esta noche. Por eso es muy importante que conozcamos, ¿verdad?, acerca de la importancia de la sangre de Cristo. Y bueno, definitivamente esto podría ser un mensaje o una serie de estudios, de muchos estudios acerca de la sangre de Cristo. Ya más adelante voy a hacer una serie, ¿verdad? Porque sí, ciertamente es muy profundo muchas veces, ¿verdad?, poder entender acerca de la sangre en la Biblia. Así que ahí más adelante voy a hacer una serie de estudios acerca de esto. Así que vamos a seguir adelante esta noche. Y quiero hablar en segundo lugar del Cordero de Dios, porque es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a irnos ahí a Hebreos 9, versículo 23 al 28, que es nuestro texto, una vez más. No es nuestro texto, pero vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Hebreos 9, 23 al 28, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí tenemos algo bien tremendo, mis hermanos. Está hablando el escritor, ¿verdad?, de Hebreos acerca, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo, que Él se ofreció una sola vez. Podemos ahí mirar, ¿verdad?, que lo que hacía el sumo sacerdote es que cada año tenía que entrar. El día de la expiación entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y cada día también lo hacían. Cada día había sacrificios en el templo. Aleluya. ¿Por qué? Porque eran, amén, animales que solamente eran un simbolismo, eran figura de el verdadero Cordero que moriría por toda la humanidad una vez para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo es el Cordero perfecto de Dios. Su sangre fue derramada para nuestra salvación y nuestra redención. Él es el sacrificio perfecto de Dios para la humanidad. Y lo que está hablando aquí, ¿verdad?, Hebreos, es acerca de esto, que nosotros podamos entender que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aleluya, una sola vez. Fue suficiente, ¿verdad?, una vez solamente para que a través de ese sacrificio la redención y la salvación alcanzara a toda la raza humana en esta noche. Ahora, Juan el Bautista, cuando él estaba en su ministerio bautizando gente, él había escuchado acerca de Jesús. Él sabía cuál era la misión de él. Él mismo le dijo a la gente: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero porque le dijeron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? No, yo soy la voz solamente. Yo soy el que vengo a preparar el camino al Mesías.
¿verdad? Yo solamente soy un siervo de Él. Es más, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ni siquiera soy digno de eso, decía Juan el Bautista. Y es tremendo lo que él declaró, mis hermanos, cuando miró a Jesús, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vea conmigo, San Juan 1, versículos 29 al 31, dice las siguientes palabras. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas ahora que fuese para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Escucha bien, aquí está Juan el Bautista. Él está, amén, ahí bautizando a la gente en el río Jordán. Entonces, cuando viene Jesús, lo mira y le grita a toda la gente. Todos ahí están mirando a Juan, pero le dice: ¡Hey! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos voltearon hacia Jesús. Ahora, para mucha gente, Jesús era solamente el hijo de María, el hijo de José, el carpintero. Pero aquí está Juan el Bautista, hermanos, iglesia, declarando lo que verdaderamente era Jesús, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan quedó impactado porque solo él solo había oído hablar de Jesús, pero ahora le conocía en persona. Era Dios mismo revelando a Juan acerca de Jesús esta noche. De hecho, el evangelista Mateo dice que Juan se resistía a bautizar a Jesús. Ahí en el libro de Mateo capítulo 3, vea conmigo, Mateo 3 versículos 13 al 15, por favor. Dice Mateo 3 del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando vino Jesús y le dijo a Juan: Bautízame. Señor, ¿cómo? Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Juan, tienes que obedecer, tienes que hacer para que toda palabra se cumpla. Y lo bautizó a Jesús. Y usted puede leer otros relatos donde dice que cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entender, iglesia, que en la fiesta de la Pascua judía, cada familia tenía que ofrecer un sacrificio por mandato de Dios, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero aquella noche en que Jesús estaba siendo arrestado fue diferente. Ya no habría más sacrificios por los pecados. Ya no tendrían que entrar los sacerdotes, ¿verdad? Todos los días o cada domingo, cada sábado al templo a ofrecer sacrificios. Y el sumo sacerdote ya no tenía que entrar cada año, un día al año, a ofrecer el día de la expiación. Ya no tendrían que hacer más eso, porque ahora Jesús era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Y era un único sacrificio, no había más, era el único que iba a funcionar. Aleluya, porque era el mismo Hijo de Dios siendo crucificado y sacrificado por nosotros. Aquella noche que Jesús estaba siendo arrestado fue diferente. Ya no habría más sacrificios por los pecados. Ahora Jesús sería el Cordero de Dios que sería puesto en el altar del sacrificio. Vamos a leer algunas escrituras. Efesios capítulo 1. Vea conmigo Efesios 1 versículo 7. Nos dice las siguientes palabras. Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Se da cuenta? La redención es por su sangre. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 2, nos dice también las siguientes palabras. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
el cordero que fue inmolado. La palabra inmolar significa sacrificar. Inmolar, sacrificar, inmolado, un sacrificio. Él fue el cordero, Jesús. Aleluya. Hebreos 9, en el versículo 12, nos dice las siguientes palabras. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. No por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25. También vea conmigo ahí. Dice las siguientes palabras: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquel Cordero de Dios que sanó enfermos, limpió leprosos, le dio la vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos, calmó la tormenta y los vientos, multiplicó panes, echó fuera demonios. Ahora, después de 3 años de un poderoso ministerio, está siendo puesto en el altar de Dios como un sacrificio perfecto. Él dio su vida, Él entregó su vida a los verdugos. Amén, porque Él era el Cordero de Dios esta noche, muriendo en una cruz. Y Él es, amén, nuestra redención a través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a mi tercer punto: sin derramamiento de sangre. Nuestro texto, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesaria la sangre, porque la vida está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. La sangre era lo principal. Hebreos 9, versículo 7. Dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que no podía entrar sin sangre. Tenía que traer sangre, la sangre de un cordero. Aleluya. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, iglesia. No tendríamos esperanza de salvación si Jesús no hubiera derramado su sangre. He ahí la importancia de la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Así que asegúrese usted que haya sido lavado, lavada en la sangre de Cristo. Asegurémonos, porque esa es la garantía de nuestra salvación. Por eso tuvo que haber derramamiento de sangre. Ya leímos este texto, Romanos 3:25, pero lo vamos a volver a leer. Romanos 3:25 dice, una vez más, dice así, está tremendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación mediante el derramamiento de su sangre, para ser recibido por la fe en esta noche. En el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 28, encontramos las siguientes palabras. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre, le dijo el Señor en la última cena a sus discípulos. Esta es mi sangre que es derramada, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados, para perdón de pecados. Aleluya. Aquella noche en Getsemaní se desató una guerra espiritual, donde Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Ese juicio que lo condenó a la muerte, pero todo estaba dentro de los planes de Dios. Por eso tomamos el vino y comemos el pan, representando la sangre y el cuerpo de Cristo en esta noche. Y no es, hermanos, verdad, la Eucaristía o la misa que está, verdad, que se estableció por siglos en la iglesia tradicional. No es la hostia, porque hay un significado muy torcido ahí. Lo que hacemos nosotros es que, verdad, llevamos a cabo esa ceremonia con jugo de uva y una galleta, verdad, pero es un simbolismo
porque estamos recordando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La galleta no se convierte en el cuerpo de Cristo como dice, ¿verdad?, la doctrina de la misa o de la Eucaristía. La galleta no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni el jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo. Es jugo de uva, ¿verdad? Lo compramos ahí, ¿verdad?, en el Oxxo. Es una galleta, pero es el simbolismo esta noche, porque así está no sé cómo se le dice a eso, hermanos, pero en los libros de la iglesia romana, que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Tiene un nombre, transubstanciación, algo así. Pero no, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos recordando su sacrificio en la cruz y haciendo un pacto con Él, de que vamos a servirle hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir adelante. Yo lo he hecho, ¿verdad? Muchas veces he participado en la cena del Señor desde que yo llegué a la iglesia. Desde la primera vez que el pastor, ¿verdad?, creo que también fue un fin de año, siempre se ha hecho un fin de año, a veces en la Semana Santa, siempre, ¿verdad?, no sé cuántas veces he participado en la cena, pero lo he hecho, hermanos, y aquí estoy, sigo adelante, porque tenemos que dar también tenemos que dar ese paso, ¿no?, de participar en esa cena. Quiero terminar con una escritura, Mateo 26, y es el que vamos a leer ahorita, obviamente, para tomar la cena. Mateo 26, del 26 al 29, y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amén. Cristo derramó su sangre. Amén. Y eso es la garantía, mis hermanos, de nuestra salvación. Es la garantía, es la sangre. Gloria a Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Cuando yo he predicado ya de esto en otras ocasiones, cuando, ¿verdad?, Dios le dijo a Moisés, cuando ya ellos iban a salir, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés: quiero que cada familia, amén, tome un cordero por familia, y si no tiene para un cordero, ya le dijo otros animales que tenían que sacrificar. Y dice: van a tomar esa sangre en una vasija, con un manojo de hisopo, van a untar los postes de las puertas de sus casas, van a untar con esa sangre. Y esa noche, dice, va a venir el ángel de la muerte, ¿verdad? Y cuando vea la sangre, va a pasar de largo y no va a entrar a ese hogar. Así es que esa noche, mis hermanos, que vino la plaga de la muerte de los primogénitos de todos los egipcios, murieron todos los primogénitos, los primeros hijos de los egipcios, desde los animales hasta el hijo del faraón, el heredero al trono. Pero de los hebreos nadie murió, porque la sangre los protegió del juicio, de la muerte. Es la sangre nuestra garantía. ¿Cuánto dicen amén? Por eso nosotros como cristianos, ¿verdad?, cuando oramos, le hacemos la oración a alguien, la oración del pecador, normalmente, ¿verdad?, también mencionamos la sangre de Cristo y oramos por esa persona, que Dios lo limpie, que la sangre de Cristo lo limpie, lo libere, lo sane, porque es nuestra garantía para entrar al cielo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo el rostro inclinado en reverencia a Dios. He predicado acerca: sin derramamiento de sangre no hay remisión. En esta noche, iglesia, yo quiero invitarles, animarles, ¿verdad?, a estar seguros de que han sido lavados con la sangre de Cristo. Tenemos que estar seguros.
Gloria a Dios. Y tenemos también que, ¿verdad?, estudiar acerca de la sangre en la Biblia. Hay que estudiar, hay que profundizar en este tema, porque conocemos muchas veces, amén, lo superficial, pero realmente yo quiero hacer una serie, ¿verdad?, de estudio acerca de la sangre, porque es muy importante que cada cristiano pueda conocer la importancia. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué? Bueno, ya les prediqué este sermón, ¿verdad?, corto, sin mucha profundidad, pero la clave o el punto aquí más bien es que nuestra garantía de nuestra salvación, de nuestra redención, es la sangre de Cristo. Y en esta noche, iglesia, Dios, amén, quiere ayudarnos,